Hola a todos, buenos días. Qué bueno verles en la casa del Señor. Es una bendición, ¿no? Que podamos adorar al Señor, que podamos adorar al que nunca falla. Es un privilegio que podamos exaltarlo a Él. Así que, no sé si hay alguien que nos visite por primera vez. Bienvenidos, bienvenidos. Si hubiese alguien más que nos visite por primera vez, sean bienvenidos. Quiero decirle que allá atrás, los que nos visitan por primera vez, tenemos una mesita, ¿vale? Hay unos hermanos preciosos ahí que están dispuestos a darle información. En la parte de atrás, afuera, hay una mesita, hay unos hermanos que están dispuestos a darle información. Cualquier información que necesiten de la iglesia, allí hay unos hermanos que cuando terminen, si desean, pueden darle información, ¿vale? Y bienvenidos a todos. Es una bendición que podamos estar en la casa del Señor. La verdad que nos gozamos de poder adorar juntos al Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias o encenderla como donde traiga su Biblia. Vamos a leerla. Y vamos a ir a 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7, en el versículo 14. Vamos a leer y antes de leer este pasaje vamos a orar. Amén. ¿Qué les parece? Así como están sentaditos, vamos a orar para compartir la palabra del Señor. Señor, yo quiero darte gracias por el privilegio que nos das de haberte adorado, Señor, de haberte bendecido, de haber exaltado tu nombre, Señor. Ahora vamos a estudiar tu palabra, Padre. Y yo oro en el nombre de Jesús que tu presencia y que la vida y el poder que hay en la palabra de Dios fluya libremente en este lugar. Nos exponemos a tu palabra y abrimos nuestros corazones para que tu palabra obre en nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. Yo oro, tú que conoces, Espíritu Santo, las necesidades con las que cada uno de nosotros venimos. Ministranos de acuerdo a ellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ya va a empezar el invierno, ya queda poco, ¿no? Estamos en otoño, empezando otoño, pero ya queda poco, ya va a empezar el frío, ya va a empezar el invierno. Y los que llevan coche, sobre todo la gente que sale por la mañana, a veces se encuentran que la carretera está fría o a veces tiene capas de hielo. Yo les pregunto, si nosotros vamos conduciendo un coche, si usted va conduciendo un coche, quizás un poco la gente que trabaja ahí por la Sierra de Madrid, y no hay autovía, sino una carretera convencional normal, y ha llovido o ha nevado, usted va con el coche, ¿a qué lado del andén si usted se sale de la carretera de alguna forma porque se le resbalan las ruedas del coche y se sale, ¿a qué lado del andén le gustaría quedar? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Vale. Bien, no sé, a la derecha de algunos. A mí no me gustaría caer a ningún lado del andén. ¿Vale? Ni al de derecha ni a la izquierda, ¿no? Preferiríamos mantenernos en la carretera y no resbalarnos a ningún lado del andén. ¿Vale? Porque al final, a cualquier lado que nos salgamos del andén, vamos a tener problemas con nuestro coche. Así que es preferible mantenernos en el andén. Y yo quiero hablar porque estamos hablando de avivamiento y reforma. Estamos hablando de buscar al Señor, pero también de cambios en la vida del creyente. Cambios que se tienen que dar en nosotros. Y es muy importante que haya un equilibrio en los cambios que se dan en nuestras vidas. No podemos caernos a la derecha, ni podemos caernos a la izquierda. Hablamos de avivamiento y reforma. Y estas dos cosas tienen que ir juntas. No puede haber un avivamiento sin una reforma. Lo hemos dicho. Pero yo antes quiero leerles 2 de Crónicas 7.
versículo 14, porque estamos hablando de reavivamiento y reforma. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es muy importante que el resultado de buscar al Señor lo encontramos al final. Dice: entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cuántos quieren que Dios escuche sus oraciones? Amén. Todos queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Y el Señor dice: entonces yo oiré desde los cielos. Y no solo los voy a oír, sino que dice: y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más? Y sanaré su tierra. Este es el resultado, este es el propósito por el cual Dios quiere que nosotros le busquemos. Él quiere oírnos desde los cielos, Él quiere perdonar nuestros pecados y Él quiere sanar nuestra tierra. Eso lo tenemos súper claro. Pero, como dije, quiero recordar que estamos estudiando acerca de la necesidad urgente de un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. Hemos llegado a la conclusión de que avivamiento sin reforma no es verdadero avivamiento. ¿Vale? Hemos llegado a esta conclusión. Avivamiento sin reforma no es verdadero avivamiento. Y una reforma sin avivamiento no es una verdadera reforma. Esto lo tenemos claro. Ahora, avivamiento sin reforma, lo hemos dicho y lo quiero recordar, avivamiento sin reforma es sentimentalismo o emocionalismo. Este es un andén de la carretera. Avivamiento sin reforma es sentimentalismo. ¿Vale? O emocionalismo. Este es un andén. Y no queremos caer en este andén solamente. No queremos ser cristianos solamente que se emocionen. No queremos ser cristianos sentimentales solamente, sin que tengamos una reforma, sin que haya un cambio en nuestras vidas. Amén. Porque si fuésemos así, nos encontraríamos siendo este tipo de personas. Mire lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Aquí encontramos este tipo de personas que está en este andén. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y mire lo que dice el versículo 5, que tendrán ¿qué cosa? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, esto es la gente que es sentimentalista o emocionalista, que cae en el extremo del reavivamiento, pero sin cambios. Que tienen apariencia de piedad, pero no hay cambios en su vida. No hay cambios. Y el reavivamiento en la vida de una persona produce cambios. Si no, seríamos como este tipo de persona. Tendríamos apariencia de piedad, pero negaríamos la eficacia de la piedad. Y no podemos ser eso. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo, porque el otro extremo lo encontramos. Reforma sin avivamiento es legalismo o fanatismo. Este es el otro extremo que queremos evitar. No queremos volvernos fanáticos. No queremos volvernos legalistas. ¿Están conmigo? Ahora mire el ejemplo de alguien fanático o legalista. Reforma, como dije, sin avivamiento es legalismo o fanatismo. Y en Lucas capítulo 18 encontramos esta historia que Jesús dijo. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias, ¿vale? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces no queremos una reforma sin avivamiento, porque no queremos caer en el legalismo, ¿vale? No somos salvos por lo que hacemos. No somos salvos por lo que hacemos. Esto es muy importante. No queremos caer en legalismo, pero tampoco queremos caer en un sentimentalismo, emocionalismo que no produce cambio en la vida de las personas. Reforma sin avivamiento es legalismo o fanatismo. Ahora, el reavivamiento y la reforma, por su propia naturaleza, no son cómodas. Vuelvo a repetir esto. El reavivamiento y la reforma, por su propia naturaleza, no son cómodas. En estos periodos, Dios nos reprende. Estamos buscando avivamiento y reforma. Pero déjame decirle que probablemente en estos periodos te enfades. Y tristemente, algunos se van a enfadar conmigo. Porque hay gente que hace así. Porque yo les voy a decir los fundamentos de un verdadero reavivamiento y reforma. Y probablemente no les agrade. Pero no pasa nada. Yo no me voy a enfadar. Intentaré ser manso como paloma y sencillo. Intentaré ser prudente como serpiente y manso como paloma. Así que yo no me voy a enfadar. Intentaré tener templanza. Pero estoy orando al Señor que haga mi frente como un pedernal. Porque yo quiero de alguna forma decirle las verdades de la palabra. Y probablemente en algunos cause incomodidad. Perdón, no es mi intención. Mi intención es hablar la verdad. Amén. Entonces, el reavivamiento y la reforma por su propia naturaleza no son cómodas. En estos periodos Dios nos reprende por nuestros pecados. Delante de Él nos vemos tal cual somos. Delante de Dios, en tiempos de avivamientos, nos vamos a ver tal cual somos. La hipocresía y el fingimiento son desenmascarados y quedamos al descubierto. Nos quedamos desnudos delante de un Dios santo, entregados a su misericordia. En estas ocasiones somos probados y amonestados, pero más que cualquier otra cosa, somos renovados en nuestro entendimiento de Dios y su propósito para nuestras vidas. Yo quiero ser renovado y quiero entender cuál es el propósito de Dios para mi vida, aunque sea confrontado, aunque quede desnudo ante su presencia. Aunque el fingimiento y la hipocresía se vean descubiertos, quiero estar delante de Él para entender su propósito. Y su propósito, como dijimos, es: si mi pueblo se humillaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír desde los cielos.
entonces yo voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Ese es el propósito. Dios nos quiere oír, Dios nos quiere perdonar, Dios nos quiere sanar, pero antes nos va a confrontar. Antes nos va a confrontar. Y hemos estado estudiando en Segunda de Crónicas 7:14, hemos estado estudiando los elementos de un verdadero reavivamiento y reforma. Y hablamos del elemento número 1, hablamos de la humillación. Hablamos del elemento número 2, hablamos acerca de la oración. Y hablamos en el elemento número 3 de buscar el rostro del Señor. Hemos pasado hablando mucho acerca de cómo Isaías oró, pero también hemos hablado mucho de cómo Moisés buscó el rostro del Señor. Y ahora estamos hablando, vamos a empezar este punto de conversión. Si mi pueblo se convierte de sus malos caminos. Ahora, una pregunta es, ¿ustedes creen que el pueblo del Señor a veces anda por malos caminos? Voy a ser más claro. ¿Ustedes creen que ustedes a veces andan por malos caminos? Vale, pues entonces esto es para nosotros. Ok. Entonces hoy vamos a hablar acerca de este cuarto elemento, la conversión. Si se convirtieren de sus malos caminos. Si se convirtieren de sus malos caminos. No puede haber oraciones contestadas si no nos convertimos de nuestros malos caminos. No puede haber perdón de pecados si no nos convertimos de nuestros malos caminos. No puede haber tierra sana si no nos convertimos de nuestros malos caminos. Son los elementos, este es un elemento principal. La conversión es un elemento esencial, fundamental en el reavivamiento y reforma. Quiero que se vayan con esto. La conversión, el que yo me convierta, el que yo me arrepienta, el que yo me vuelva de mis malos caminos es un elemento esencial para que Dios escuche mis oraciones, para que Dios perdone mis pecados, para que Dios sane mi tierra. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Qué cosa dice? Así que, ¿lo pueden leer conmigo? Así que, escuche bien esto. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, hermanos, ¿cuánta gente necesita tiempos de refrigerio en su vida? ¿Cuántas personas necesitan tiempos de refrigerio en su alma? ¿Cuántos matrimonios necesitan una pausa? ¿No? Por favor, una pausa. Estamos en guerra. ¿Cuántos matrimonios necesitan tiempos de refrigerios? ¿Cuántas familias, cuántas relaciones familiares necesitan tiempos de refrigerio? ¿Cuántas vidas cansadas necesitan tiempos de refrigerios? Pues el Señor dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Eso queremos. Oramos por eso. Oramos por tiempos de refrigerios. Pero para que vengan, primero tiene que haber arrepentimiento y conversión. ¿Estamos claros? Bueno, mire lo que dice Jeremías. Capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová. ¿Qué cosa? Si te convirtieres. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso
de lo vil. O sea que muchas veces en nuestra vida hay una mezcla entre lo precioso y lo vil. Es como aquella persona que un día se levanta de una forma y otro día de otra. Es como ves a alguien un día contento. Hermano, bendiciones, ¿qué tal está? Dios le bendiga mucho, un abrazo, mi pastor. Y al siguiente día, ¿qué pastor? Ni que nada, ni que hermano, Dios me le bendiga mucho. Y tú dices, ¿qué le ha pasado? No lo sabes. Necesita esto. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares, ¿qué cosa? Lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La necesidad de la conversión para sacar lo precioso de lo vil. La necesidad de la conversión para ser restaurados, para ser cambiados. Pero también Hechos capítulo 26, versículo 18. El Señor le dijo a Pablo que Él lo había enviado a los gentiles para hacer algo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, hermanos, que si nosotros no nos convertimos verdaderamente al Señor, o sea que si nosotros caminamos sin conversión genuina, estamos aún en tinieblas. Y es triste de gente que puede venir a la iglesia, que puede tener años de siendo cristiano, pero que tiene áreas de su vida que no las ha entregado al Señor. Tiene áreas preciosas como las que hemos visto, tiene áreas preciosas, pero también tiene áreas viles que no han sido entregadas al Señor. Y el Señor dice, tienes que convertirte, tienes que de alguna manera saber separar lo precioso de lo vil. Tienes que abrir tus ojos a la conversión genuina. Por eso estamos orando por reavivamiento y reforma. Reavivamiento, pero no emocionalismo. Reforma, no legalismo, sino vidas transformadas. Vidas cambiadas. Gente que sabe sacar lo vil de lo precioso. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia en todos los santificados, entre los santificados. O sea, cuando nosotros no tenemos áreas que aún no son convertidas, que aún no son rendidas al Señor, es triste lo que dice este pasaje. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad. ¿De quién? De Satanás a Dios. O sea, que puede haber creyentes que hay partes de su vida, de su carácter, de su personalidad, que las gobierna Satanás. Lo vuelvo a repetir. Puede haber creyentes que hay partes de su vida, de su carácter, de su persona, de su personalidad, que las gobierna Satanás. Que Satanás tiene influencia sobre esas partes. Ojo, no estoy diciendo que usted está poseído, ¿vale? No vaya a decir, pastor dijo que no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que si hay áreas de nuestra vida que no las rendimos completamente al Señor, quien tiene potestad de esas áreas, ¿quién es? El diablo. Y no nos damos cuenta. Pero necesitamos convertirnos. Necesitamos rendirnos para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecado y herencia entre los santificados. La importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento y la conversión son elementos esenciales para el establecimiento del reino de Dios y su salvación en la vida de una persona, de una familia, de una congregación y de una nación. Es tan importante el arrepentimiento, es tan importante la conversión, que podemos pasar mucho tiempo en una iglesia, pero si verdaderamente no nos hemos arrepentido ni convertido, el reino de Dios no está en nosotros. Juan el Bautista, al igual que Jesús, comenzó su ministerio público con el llamado al arrepentimiento y a la conversión. Miren lo que Juan dijo en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, si tú quieres y si yo quiero disfrutar las bendiciones del reino de Dios, hay una condición, arrepentimiento y conversión genuina, verdadera. Todas las áreas de nuestra vida. Saber discernir lo precioso de lo vil. Examinarnos a nosotros. Hay una cosa que nosotros como creyentes muchas veces hemos perdido. Y hemos perdido el examinarnos a nosotros. Hemos perdido la meditación en la palabra de Dios. Y la meditación que nos hace examinarnos verdaderamente. Examinarnos, no como se examinaba aquel fariseo. Yo diezmo, yo doy ofrendas, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo sirvo al Señor. No te examines así, examínate a la luz de la palabra de Dios. Como el salmista David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Necesitamos, todos nosotros, necesitamos dejar que el Señor nos examine para que en nuestra vida haya conversiones genuinas, conversiones verdaderas. Jesucristo también empezó su ministerio hablando acerca del arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que es importante el arrepentimiento. Ahora, lo que más pesa en el corazón de Dios, y es su único mandato a todos los hombres, en todas partes, es que se arrepientan. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la verdadera naturaleza del arrepentimiento? O la verdadera naturaleza de la conversión. Porque si estamos aquí, es porque creemos que nos hemos arrepentido. ¿No? ¿Cuántos creen que se han arrepentido? No han levantado todo, Bueno, estamos aquí porque creemos que nos hemos arrepentido. Y yo no tengo duda que usted está aquí porque cree que se ha arrepentido. Yo no dudo, ¿vale? No creo que usted esté aquí pensando que usted no es cristiano. No, usted está aquí porque cree. Usted está aquí porque cree que se ha arrepentido, que se ha convertido al Señor. Pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de la conversión? Porque aunque nos hemos convertido, ustedes mismos han admitido al principio que hay cosas que todavía necesitan rendir al Señor. Entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la conversión?
En el verdadero arrepentimiento se incluyen tres ideas principales. Hay tres ideas principales que se incluyen en el verdadero arrepentimiento. La primera idea es en relación con la inteligencia. Es examinarnos. Nosotros somos seres inteligentes. Y la conversión y el arrepentimiento se relaciona en primer lugar con la inteligencia. En segundo lugar se relaciona con las emociones. Y en tercer lugar se relaciona con la voluntad y disposición. Y quiero que miremos estos elementos. Vamos a ver primero en relación con la inteligencia. Mire lo que dice Mateo capítulo 21. Quiero que esté atento a este pasaje, versículo 28 al versículo 32. Dice, Jesús pregunta, ¿pero qué os parece? Escuchen esto, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía, ¿qué cosa? 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Y qué respondió? Respondiendo él dijo, no quiero. ¿Vale? Pero después, ¿qué cosa? Arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y respondiendo él dijo, ¿qué cosa? Sí, señor, voy. ¿Y qué cosa? Y no fue. ¿Qué les parece? Vaya hijos, ¿no? Y Jesús dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Pero la pregunta es, ¿por qué el primero? Si el primero dijo que no iba a ir. Porque se arrepintió y luego fue. Se arrepintió y luego fue. Muy bien. El primero, Jesús le dijo, de cierto os digo, mire qué tremenda esta palabra. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Estamos hablando aquí de la inteligencia y del razonamiento. Aquel hijo dijo, mira, mi padre me ha mandado a su viña a trabajar. Y yo he dicho que no voy a ir. Pero luego pensó, dijo, pero si es mi padre. Si es mi padre. Y quizás pensó, esta viña a lo mejor será mía en un futuro. ¿Por qué voy a ser tan rebelde si al final, si la viña va bien, la familia va bien? Si la viña produce, tendremos comida. O sea, alguien tiene que trabajar la viña. Alguien tiene que obedecer y trabajar la viña porque al final será bien para nosotros. Entonces lo pensó, meditó y dijo, esta rebeldía que tengo no es buena, no es correcta. Y pensó y se regresó a la viña a trabajar. Y Jesús relaciona al hijo primero con las prostitutas que escucharon el mensaje de Juan el Bautista, con los gentiles que escuchaban el mensaje de Juan el Bautista. Y esta gente que vivía en pecado escuchó el mensaje de Juan el Bautista, que era un llamado al arrepentimiento, y reflexionaron en la condición de sus corazones y se arrepintieron al oír la voz de Juan el Bautista.
Pero le dice a estos fariseos, a esta gente que eran en principio los que habían dicho, sí, Padre, voy a ir. Porque ¿sabes quiénes eran los que habían dicho, sí, Padre, voy a ir? Los israelitas, los judíos, los maestros de la ley. Ellos habían dicho, sí, Padre, voy a ir. Pero luego no fueron. Y la pregunta es, ¿cuánta gente tenemos en nuestras congregaciones que dicen, sí, Padre, voy a ir? Sí, tú eres Dios, tú eres mi Padre, amén, te adoramos, te bendecimos. Pero luego no van. Luego hay cosas en su corazón que no la rinden al Señor. Luego no hay conversiones genuinas. Luego sale el orgullo. Luego sale la arrogancia. Luego sale el pecado. Luego sale la maldad. Pero han dicho, Padre, voy a ir. Voy a ir. Pero luego no van. No saben distinguir entre lo precioso y lo vil. No saben. Les gusta hacer un día precioso y otro día vil. Pero el arrepentimiento tiene que ver con la inteligencia. Tiene que ver con la razón. Tiene que ver con pensar. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos creyentes? ¿Somos gente que se ha arrepentido? La forma en la que yo vivo todo el tiempo refleja eso. Es muy importante que nos examinemos a nosotros. Es muy importante que nos examinemos, que tengamos que el arrepentimiento y la conversión tengan que ir acompañados con la sabiduría, con pensar, con analizar las cosas y decir, ¿cómo estoy viviendo mi vida creyente? ¿Cómo estoy viviendo mi vida de conversión delante del Señor? Es bueno pensar, ¿por qué no hay cielos abiertos en mi casa? ¿Por qué no hay tiempos de refrigerio en mi familia? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué si la Biblia dice que el Señor mandará tiempos de refrigerios, por qué no los vivo? ¿Por qué no los vivo? ¿Porque Dios falla? ¿O porque habrán cosas que no he entregado por completo al Señor? Y no estoy dejando que Él gobierne, porque quizás habrán áreas en mi vida que no me doy cuenta, pero aún las gobierna Satanás. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo habla del hombre que iba a celebrar unas bodas? Y mandó a los invitados a que viniesen, mandó cartas de invitación. Había gente invitada a venir a las bodas. Y el día domingo o sábado, no sé qué día fue la boda, estaba todo preparado, el banquete preparado, la novia y el novio ahí, pero los invitados no llegaron. No llegaron los invitados. Y el siervo, el Señor, mandó a sus criados y dijo, preguntad a los invitados qué pasa. Y dijo, no, es que hoy me he comprado un coche y tengo que probarlo. No, es que tengo que hacer tal cosa. Y la gente que está invitada no fue. Y el Señor dijo, mira, vayan por las calles e inviten a los pobres, inviten a las prostitutas, inviten a los que estén pidiendo en la calle. Ven, invítenlos, vayan, inviten a toda esa gente y vístanlo de boda y tráiganlo. Hermanos, yo creo que si no hay una conversión genuina, aunque estemos en la iglesia, muchos de nosotros no vamos a participar de las bodas. Y a veces te darás cuenta que tú dices, no, porque yo llevo tantos años de cristiano, tanta experiencia que tengo. Y luego ves otros que están recién venidos y transformados y cambiados. Y tú con tantos años no.
Porque en la conversión tiene que haber, escucho la palabra, la analizo, examino mi vida y la palabra no me entra por aquí y me sale por aquí. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿han visto que yo dije que algunos iban a enfadar conmigo? Bueno, la palabra arrepentido se usa aquí en el sentido de cambio de mente, de pensamiento, de propósito o de punto de vista sobre ciertos asuntos. Es lo que hizo aquel joven. Dijo, yo he dicho no a mi padre, pero pensó bien las cosas. Significa tener una mente diferente sobre una cosa. Podemos hablar de ello como una revolución que afecta nuestra actitud y nuestro modo de ver el pecado y la justicia. Es una revolución que ocurre en nuestra mente. Y podemos diferenciar entre el pecado y la justicia. Eso es un elemento esencial de la conversión y el arrepentimiento. Gente que piensa y hace una diferencia, hace una pausa y dice, Señor, quiero hacer una pausa en mi vida para saber qué es pecado y qué es justicia en mi vida. ¿En qué estás obrando tú? ¿En qué obra mi carne? ¿En qué obras tú? ¿En qué obra mi orgullo? Eso es verdadera conversión y verdadero arrepentimiento. Ahora, también en relación con las emociones. La segunda cosa es que el verdadero arrepentimiento está relacionado con nuestras emociones. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintio, porque tenían un problemón en la iglesia de Corintio y todos se querían ver involucrados en el problema y todos daban su opinión del problema. Cada cual más descabellada, pero todos aportaban. Y el apóstol Pablo envió la primera carta de los Corintios, donde él les exhortó fuertemente acerca de la situación que ellos estaban viviendo. Y con la primera carta, ellos fueron de alguna forma confrontados por Pablo y por el Señor. Pero luego Pablo, en su segunda carta, les escribe esto. Segunda de Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué cosa? Para arrepentimiento. Fuisteis entristecido, pero fuisteis entristecido para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Muerte. La tristeza que ellos tuvieron por la confrontación de Dios por medio del apóstol Pablo, produjo lo siguiente, versículo 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Y qué vindicación! En todo habéis sido mostrados limpios en el asunto. Se entristecieron de la actitud que habían tenido, de la forma en la que habían actuado. Esto tiene que ver cuando nosotros pecamos. Si tú actúas mal y te da igual, entonces no te has arrepentido. ¿Vale? Si tú actúas mal, si tú estás mintiendo, si tú estás robando. El otro día me dijo Yulisa, mira, que el jefe me tenía que pagar solo 8 días de trabajo y me ha pagado 15. Dice, y no lo vi ahí, pero cuando vine aquí, vi que me ha pagado 15. Dice, y me siento incómoda. Y yo le dije, llámale y dile que te ha pagado 15 días de más.
No es, perdón, 7 días de más. Yo le iba a regresar los 15. Te ha pagado 7 días de más. Entonces ella le llamó y le ha dicho, mira, me has pagado 7 días de más. Y el hombre le dijo, perdóname, es que no llevaba la cuenta de los días, creía que la llevabas tú y yo te he pagado normal, como siempre te he pagado. Así que si tú llevas la cuenta, pues ya hacemos cuenta y no pasa nada. Pero ¿cuántos de nosotros hubiéramos dicho, Dios me está bendiciendo, el Señor me ha bendecido, mira, le quita a los impíos y le da lo justo, ¿no? El Señor me ha duplicado el salario, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizás hubiésemos pensado así? Si pensamos así y no nos da dolor saber que estamos haciendo mal, entonces nuestra conversión no es genuina. Entonces hay áreas en nuestra vida que necesitamos rendir al Señor. Esto es muy importante, hermanos. Porque si queremos que Dios se manifieste entre nosotros, tenemos que examinarnos. Es un buen tiempo para examinar cómo estamos actuando. Si no nos duele cuando pecamos, si no te duele ver ante la tele una película mala, si no te duele oír vocabularios malos, si no te duele, si no te arrepientes cuando de alguna forma airada enfrentas a tus hijos, si no sientes nada cuando ofendes a un hermano, si no sientes nada, examínate. Si no sientes nada cuando pasas 3 noches sin hablar con tu esposo porque estás enfadado, examínate. O viceversa. Si no sentimos nada cuando esas cosas pasan, examinémonos, por favor. Por favor. Las áreas de nuestras vidas deben de examinarse. En este pasaje nos demuestra que las emociones juegan un papel muy importante en el verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión. El verdadero arrepentimiento causa dolor. El verdadero arrepentimiento causa tristeza. En el verdadero arrepentimiento hay un gemir, hay una tristeza, hay un dolor. Hemos visto en la historia del publicano y el fariseo. ¿Qué hacía el publicano? Se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio de mi pecador. En la verdadera conversión hay dolor, hay arrepentimiento, hay tristeza. Pero si tú no tienes tristeza cuando haces las cosas mal, examina verdaderamente tu conversión delante del Señor. Mira lo que dice el Salmo 38, versículo 18. Por tanto, ¿qué cosa? Confesaré mi maldad. ¿Y qué cosa? Y me contristaré por mi pecado. No solo, mire, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. La Biblia dice que Dios toma nuestros pecados y los echa en el mar del olvido. Pero si tú, por decirlo así, haces algo que no está bien y luego dices, Señor, perdóname, y ya te olvidas, ahí hay algo que no está bien. Si tú vas conduciendo el coche y le gritas a alguien un montón de cosas y luego te acuerdas que eres cristiano y dices, Señor, perdóname, y luego ya estás tranquilo, ahí hay un problema. Porque eso debe causarte tristeza. Debe causarte dolor. Pero también, ya estoy terminando, también está relacionado en relación con la voluntad y la disposición. Con la voluntad y la disposición. Encontramos en la parábola del hijo pródigo que todos conocemos. Dice el hijo pródigo, me levantaré
E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo pródigo no simplemente recapacitó, porque este es el primer paso. Tenemos que recapacitar en cómo estamos actuando. Es el primer paso, pero el hijo pródigo no solamente recapacitó sobre lo que había hecho malo, sino que sintió tristeza, sintió dolor por ello. Y no solamente sintió tristeza, sino que se volvió en los pasos en dirección a su hogar. O sea, el verdadero arrepentimiento tiene esto: yo pienso, medito los caminos en los que estoy, me duelo por mi pecado y me vuelvo al Señor. Me vuelvo al Señor. Me vuelvo a Dios. De esta manera el arrepentimiento es realmente una crisis que tiene en mente un cambio de experiencia. No es solo un corazón deshecho por el pecado, sino separado del pecado. Debemos abandonar lo que queremos que Dios perdone. El verdadero arrepentimiento se manifiesta. El verdadero arrepentimiento se manifiesta. Y hay tres formas de que se manifiesta. Primero, en la confesión de pecado a Dios. En la confesión de pecado a Dios. Miren lo que dice el Salmo. (32) Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mire lo que dice: mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cuánta gente hay con cargas en su cuerpo, que muchas de ellas pueden ser productos de falta de confesión de pecado? Hay gente que no es libre, ni siquiera para relacionarse con otros, que sus huesos están envejeciendo y no se dan cuenta que su rostro está envejeciendo. Bueno, todos envejecemos, hablo simbólicamente, ¿vale? No nos damos cuenta que hay algo en el corazón que no está bien. Porque hay pecados que están escondidos, que no salen a la luz. Están ahí. Hay hábitos, hay cosas, hay gente que tiene cosas del pasado. Miren, hermanos, yo tuviese muchos argumentos para ser una persona amargada. Mi padre me abandonó cuando yo tenía 5 años. Bueno, a mí y a mis hermanos. Fui a la escuela hasta 5º grado descalzo. Salí a vender a las calles desde que tenía 7 años. A la edad de 11 años andaba un señor en una silla de ruedas para que pidiésemos por la calle juntos. O sea, yo viví un montón de cosas, que tengo un montón de argumentos para sentir odio y rencor y amargura y un montón de cosas. Pero decidí, cuando vine a Cristo, cuando el Señor me llamó, creer que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y que en Cristo todas son hechas nuevas. Decidí creer y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
verdaderamente libres? ¿Por qué tengo que actuar basado a lo que me pasó hace 40 años? ¿Por qué tengo que dejar que eso influya mi vida para siempre? Y hay gente que se va a morir con esa influencia en su vida para siempre. Porque no es capaz de rendir todas las áreas de su vida al Señor. En la verdadera conversión y el verdadero arrepentimiento hay una rendición. Hay una rendición de todas las áreas de nuestra vida al Señor. Para que nosotros podamos ser libres, tenemos que examinar cómo están las áreas de nuestra vida. Si hay una rendición absoluta o si yo estoy dejando que el pecado gobierne en mi vida. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche, ¿qué cosa? Se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oh, hermanos, ¿cuánta gente tiene la oportunidad de vivir una vida en paz? ¿Cuánta gente tiene la oportunidad de vivir una vida feliz? Tienen un trabajo, tienen una casa, tienen sus hijos, tienen una mujer. ¿Están sanos? No, pero por mi cabezonería me divorcio, me separo, por mi orgullo. No puedo tener relaciones con los demás por mi orgullo, por mi inmadurez, porque no rindo las áreas de mi vida al Señor. Y no te das cuenta que tu verdor, el verdor que Dios te ha dado, se va secando. Se va secando. Y los años van pasando y tú secándote en amargura. Porque hay cosas no confesadas. Porque hay áreas que no las rindes al Señor. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades ¿de qué? De verano. El pecado es una enfermedad. ¿Vale? El pecado es una enfermedad que destruye. Además, la Biblia dice que el pecado es como una lepra. ¿Vale? La lepra, ¿qué hacía la lepra? Se come, pero antes la lepra hacía que la persona fuera inmunda, no se podía relacionar con los demás, no podía tener una vida sociable, saludable, era alejado de los demás, la lepra era incurable, el fin era la muerte, eran separados de la gente. El pecado hace eso, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que si permaneces en el pecado, te estás separando de los demás? ¿No te das cuenta que tu verdor se está secando? Mientras no confiesas tu verdor, las bendiciones de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, se seca. Y te vas a ir a la tumba seco cuando el Señor dice que si tú te conviertes y confiesas tus pecados, Él traerá para tu vida tiempos de refrigerio y de bendición. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir siendo como aquel hijo que dijo, sí Señor, iré. Pero luego no fue. Luego no fue. O vamos a ser quizás como aquellos que dicen, Señor, no iré, sigo en mi situación. Pero luego reflexiona y dice, Señor, ¿por qué me voy a estar ahogando? ¿Por qué voy a estar separado? ¿Por qué voy a dejar esto? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, era una carga para mí. No había paz en mi corazón. Y hay gente así. Hay gente sin paz en sus corazones. Sin relaciones sanas. Sin saberse relacionar libremente con los demás. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5 dice, mi pecado
te declaré. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. En la confesión, pero también en el abandono del pecado. No nos sirve de nada confesar y 8 días después volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Saúl? Saúl estaba intentando matar a David. ¿Se acuerdan? Había cogido celo contra David y lo quería matar. Y lo intentó matar una vez. Y miró la misericordia de David y se arrepintió y lloró. Dijo, hijo mío, David, ¿cómo te voy a hacer esto a ti? Si tú has sido tan bueno conmigo. Y se arrepintió Saúl y lloró. Y 8 días después, por decirlo así, lo quería matar otra vez. Y luego lloró otra vez. Tú eres justo, David, yo no. Mira qué mal que he hecho. Perdóname, perdóname. Y se arrepintió y lloró y se lamentó. 15 días después, lo quería matar otra vez. No vale solo con confesar. ¿Vale? Hay que abandonar el pecado. Hay que abandonar el pecado. Si no lo abandonas, el pecado te va a alcanzar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es sequedad. Se come las bendiciones de Dios. Y por último, es volverse a Dios. Quiero terminar leyendo Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, al que será, ¿qué cosa? Amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Y quiero terminar leyendo Hechos. Hechos capítulo 3. Versículo 19 que leí al principio, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Yo deseo eso. Yo deseo tiempos de refrigerios. Estamos orando por tiempos de bendiciones para nuestras familias, para nuestra congregación. Estamos orando por tiempos de refrigerio para estos pueblos. Estamos creyendo que Dios está orando en medio de nosotros, que tiempos de bendiciones, tiempos donde su mano se manifiesta en medio de nosotros. Gente que experimenta la vida de Dios. No gente que se está secando, sino gente que está reverdeciendo. Familias no que se están destruyendo, familias que están siendo transformadas por el amor al Señor. No gente que viene a la iglesia a servir con amargura. No. Que queremos cambiar esto. Pero solo hay una forma. Así que arrepentíos y convertíos. No hay magia aquí. No hay magia, no es emocionalismo, no es nada. Así que arrepentíos y convertíos. Revolucionen su manera de pensar en cuanto al pecado y la justicia. Examínense a cada uno de ustedes. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así como están sentaditos, yo quiero que oremos.